Sentido económico. Y estamos comenzando, hoy es, en este caso, miércoles, otro miércoles en el que compartimos un nuevo episodio de Sentido Económico, el episodio número 208, ya sabemos que son más, pero es un episodio especial porque vamos a tener una despedida. Ya me acompaña aquí el co-conductor de nuestro programa y cofundador de nuestro podcast, el señor Sebastián Bordato. ¿Cómo va, Seba? Buen día, ¿cómo les va a todos? Acá desde Posadas, triangulando con Oberá y bueno, muy contento de estar una vez más acá con ustedes. Quizás por un largo rato, quizás sea el último programa de este lado. Después por ahí seguramente estaré colaborando como invitado, quizás, si me quiere invitar al programa. Sí, por supuesto, porque aparte me parece que a ver, todo esto viene a cuento de que estás cerrando esta etapa de participación acá en Sentido Económico. Nosotros, bueno, obviamente tristes por eso, ¿no? Pero contentísimos porque tiene que ver con un montón de desafíos que también desde el punto de vista profesional estás afrontando, así que la verdad que bueno, muy contentos por eso y bueno, y también la necesidad que entraña por llevar una empresa adelante, así que y exitosa además, con lo cual bueno, por un lado nos entristece, pero por otro lado nos alegra y sabemos que seguramente vamos a tener muchas oportunidades y muchos temas por los cuales te vamos a tener nuevamente, cada vez que puedas, nuevamente con nosotros. Así que bueno, el agradecimiento profundo de mi parte, porque la verdad que aprendí mucho junto a vos de todo esto que tiene que ver con las finanzas, con el mercado, con la economía. Y más importante que haya aprendido yo, me parece que es también lo que dejás como legado, porque no quiero ponerle una pátina, digamos, solemne, pero es así, para un montón de gente que supo apreciar también tu sapiencia y los contenidos que nos viniste trayendo a lo largo de todos estos años, que son muchos ya, la verdad, 6, calendario. Así que bueno, un agradecimiento profundo, calculo que no solamente de mi parte, sino que también de un montón de gente que nos vino acompañando a lo largo de todo este trayecto. Así que gracias por... Muchas gracias, eso. Ale. Creo que pudimos y se seguirá cumpliendo el objetivo, que es federalizar el mercado de capitales, llegarle a la gente con la economía, con los mercados. Ese es el principal objetivo que nos hemos trazado hace 6 años atrás, con un montón de invitados de lujo que hemos tenido y que van a seguir estando. El programa sigue estando y los voy a escuchar atentamente siempre, y muy contento de poder haber cumplido ese sueño, primero con radio en vivo ahí en el estudio, después bueno, la distancia un poco nos hizo estar de esta manera como estamos saliendo ahora, y bueno, contento también de estos nuevos emprendimientos que uno puntualmente seguramente en un corto plazo ya será más popular, digamos, y más visible, con algún economista de renombre. Así que muy contento por esta nueva etapa también que estoy sumando, Ale. Así que bueno, nosotros contentos porque bueno, que tengas por delante también estos nuevos desafíos. Y bueno, a meterle con todo, ¿eh? Vamos a meterle, siempre con la educación financiera, de eso se trata el nuevo proyecto, así que seguramente va a tener algo que ver, y el génesis seguramente fue este programa, así que muy contento, Ale. La verdad que sí. Y bueno, ya metiéndonos un poquito en lo que tiene que ver con lo que va a estar relacionado con nuestro programa, porque enseguida vamos a compartir una pausa con nuestros auspiciantes y le vamos a dar paso también y vamos a charlar con alguien con quien habíamos comenzado nuestro Sentido Económico, Seba, con Fabio Zaraniti. Vamos a estar charlando enseguida. En el primer año fue que habíamos charlado con Fabio Zaraniti de Win Securities, que va a estar compartiendo ahora en un ratito este nuevo episodio con nosotros. Así que bueno, de alguna manera nos remontamos también a ese inicio en la charla con él. Y bueno, frente a un montón de cosas que estuvieron pasando en el mundo en el transcurso de este primer semestre,
Así que bueno, la verdad que bueno, contentos como te decía y también tristes al mismo tiempo, pero bueno, sabiendo de que todas estas cosas que se vienen por delante van a ser seguramente muy buenas. Así que bueno, ¿cómo estás transitando también estos días, ¿no? En donde, bueno, por ahí está todo medio como que, a ver, en una especie de pausa, de medio de limbo, en donde no se termina de dar una cosa para estar ahí viendo un poco lo que pasa a nivel internacional. Me imagino que, bueno, también teniendo en cuenta la atención a las pymes en Net Finance, es, bueno, también un desafío poder ver todo bien claramente, ¿no? Sí, en el plano local y en el plano de financiamiento, la verdad que las tasas han bajado sustancialmente, sobre todo en la bolsa, que es un préstamo entre privados, porque no es como en los bancos, sino que hay un inversor dispuesto a, no sé, comprar un cheque, un pagaré, una obligación negociable, con tasas que han bajado significativamente, incluso te diría con tasas reales negativas en algunos casos. Si bien la inflación futura no la conocemos y probablemente esté en descenso, lo cual equipara. Estamos ahí en niveles de tasas entre 18 y 22%, más los costos que acarrea, digamos, cada operación, pero estás en un CFT, ya te diría, debajo de 30 en la mayoría de los plazos en que se están negociando, y eso, bueno, ayuda un poco a la pyme a conseguir crédito para financiar sus actividades, su comercialización en otro contexto. Y en el plano internacional, bueno, difícil, ¿no? Difícil. Ayer fue un día difícil para hacer el programa hoy, donde las tasas, empieza a jugar ya no la guerra, sino las tasas de Estados Unidos, las tasas de largo, que están bastante calentitas, y eso hace que el oro o que el Nasdaq, digamos, distintos activos corrijan a la baja. Y obviamente un paréntesis en cuanto a la renta variable con Argentina, que seguimos siendo standalone, tuvo una baja considerable en el día de ayer en la mayoría de sus activos, y encima si baja el petróleo, como viene pasando, que es una buena noticia, Argentina, el Merval venía traccionando más bien por las energéticas, así que habrá que ver cómo sigue la parte del equity, no así la parte de la renta fija, que viene bien, el riesgo país bajando, sí. y eso es una buena señal, una buena noticia para el Tesoro Nacional, ¿no? Así es. Así que bueno, de todo esto y de otras cosas vamos a estar charlando con nuestro entrevistado, a quien vamos a sumar. Compartimos la pausa con nuestros auspiciantes en este caso y ya sumamos a nuestro entrevistado. Muy bien. Sentido económico. Net Finance acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando sus flujos de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Buscamos tu auto, o si lo traes, tenés una sala de espera con todas las comodidades para vos y tus chicos. Fontana Lubricentro, Libertad y Neuquén, Oberá Misiones. Grupo IEV, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEV, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral, matrícula CNB 246. Transporte Goichik, servicio de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Sentido económico. Muy bien, y hacemos un pequeño enunciado de algunos puntos para charlar con Fabio Zaraniti, CEO y fundador de Win Securities, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar
en el primer año de nuestro podcast y de nuestro programa, así que bueno, va a ser un gusto tenerlo, ya lo vamos a saludar enseguida también con Seba, pero para ordenar un poco el contexto, no alcanza con mirar la última rueda de ayer, de la cual hablábamos un poquito con Seba recién. Lo que venimos viendo es una secuencia de cambios que empezó antes, ¿no? Primero aparecieron los aranceles de Trump el año pasado, que no explican todo lo que vino después, pero sí fueron una primera presión sobre precios, comercio y cadenas de suministro, lo que ya dejaba también a la Fed con menos margen para bajar tasas rápido, aunque con la expectativa política original, aunque la expectativa fuera en realidad justamente la contraria, tasas más bajas, dólar más competitivo y menor costo financiero. Después, hacia febrero, vino el dólar global con debilidad, un escenario que favorecía activos de riesgo, emergentes, commodities y estrategias de carry, pero bueno, el cuadro cambió con la guerra de Medio Oriente y el petróleo, ¿no? El crudo volvió a ser una variable macro porque impacta en energía, en transporte, en logística, en alimentos y en expectativas de inflación. Shock que no condicionó solamente a la Fed. En junio también, ahora hace poquitos días, el Banco Central de Europa, el Banco de Japón también subieron tasas justamente por la presión inflacionaria asociada a energía y guerra. El mercado pasó de esperar un alivio monetario a preguntarse si las tasas van a seguir altas por más tiempo o incluso si puede haber nuevas subas. En Wall Street el cambio pegó especialmente en tecnología, inteligencia artificial, semiconductores. La IA sigue siendo una historia fuerte, pero el mercado también empezó a pedir más resultados y menos promesas. Bueno, también criptomonedas presionadas. En Argentina la particularidad también es de que el dólar siguió relativamente estable, lo que permitió que el carry siga un poquito vivo, aunque con menos margen de error. Y ahora ya no alcanza con mirar cuánto están pagando los bonos o cualquier instrumento en pesos. Hay que mirar ese rendimiento contra las valuaciones de dólar, inflación esperada, futuros, así que bueno, también por delante los vencimientos, el rollover, la deuda argentina en dólares, que también siguen teniendo los globales, por ejemplo, dentro de una historia de normalización, pero con un contexto global más adverso para emergentes que obliga a ser también más selectivo, y bueno, una economía real en donde hay señales mixtas, así que la verdad un pequeño cuadro muy, muy hiper resumido de lo que vino siendo, dejando de lado algunas cositas, el primer semestre con el que vamos a estar, o sobre el cual vamos a estar charlando con Fabio Zaraniti. Así que bueno, bienvenido Fabio a nuestro espacio nuevamente, gracias por tu tiempo. Muy buenos días, gracias por la invitación. Por favor. Así que bueno, Seba, métale bala. Sí, siempre intentamos arrancar por el plano internacional. Fabio, ¿qué estás viendo? ¿Fed más hawkish, dovish? ¿Qué dice un poco tu intuición? Porque no estamos en la cabeza de la Fed, pero eso después rige a un montón de otras preguntas que tenemos para hacerte. ¿Cómo estás viendo ese plano de tasas en el mundo? Y en Estados Unidos, ¿no? Particularmente. Sí, ahí con el nuevo mandato de la Fed, el discurso fue un poco más defensivo a lo que esperaba el mercado, que esperaba antes de este nuevo mandato un mensaje más liviano, menos duro. Ahora se está esperando una suba de 1/4 de punto. Recuerden que hace unos meses se esperaban bajas hacia el último trimestre del año. Eso me parece que, si bien obviamente agarra el mercado a traspié, porque espera una baja de 1/4 de punto, se espera una suba, ya se venía cocinando cuando empezó el problema del petróleo con Irán. Entonces, a partir de ahí, las bajas se fueron desvaneciendo, las posibilidades de baja, y con el nuevo mandato, la actividad económica de Estados Unidos en general, los números dieron bastante bien, un poquito arriba de lo esperado. Entonces, yo creo que el mercado ya se estaba preparando un poco para una no baja seguro, no sé si para una suba como está prediciendo en este momento, pero el mercado ya se venía preparando luego del problema en Medio Oriente de algo distinto en el cambio de política monetaria. Me parece que desde el punto de vista nuestro, 1/4 de punto todavía en los rendimientos que hay de bonos y todos no afecta tanto, máximo que Argentina no es un emisor serio en el mundo. O sea, obviamente desde el 2018 Argentina no emite en el mundo, y todavía me estoy metiendo en el plano local, pero en el plano internacional, para terminar un poco tu pregunta y no desviarme, sí había un cambio un poco más duro en cuanto a la política de tasas a nivel mundial, pero no creo que sea algo relevante que cambie
cambio de tendencia per se, ¿no? Este cambio de mensaje. Bien. Con lo cual, digamos, es un poco normal que digamos, los metales y el Nasdaq, por ahí sobre todo con lo que habían traccionado, tengan alguna corrección, ¿no? Sí. Después, uno haciendo el doble clic en cada activo, hay muchas particularidades. El mundo cambia cada vez más rápido, y si uno ve las valoraciones de las empresas tradicionales y las nuevas empresas, son mundos totalmente distintos, ¿no? Inclusive los metales, que también metales han perdido, si uno recuerda, bueno, sobre todo pensemos en el precio de la soja, que tal vez nosotros lo seguimos mucho, petróleo obviamente ahora no tenemos que seguir más. La soja no ha tenido mucha volatilidad en los últimos 4 años, diría, comparado con lo que solía tener en otras épocas. Lo que obviamente había tenido mucha volatilidad fue el oro, que estuvo prácticamente estancado durante años. El precio del oro pasó muy fuerte, después una corrección fuerte. Siempre los commodities, sobre todo los de metales, son mucho más volátiles que los commodities agrícolas en este caso, mucho más difíciles, digamos, de seguir. A nosotros como país no nos afecta tanto. Obviamente miramos los agrícolas, y ahora obviamente el petróleo, que pasó a ser casi estar al mismo nivel de los commodities agrícolas, dado la generación de dólares que genera el país, producto de las exportaciones de petróleo y gas. ¿Y qué te dice tu cartera de clientes? Me imagino ustedes tienen algún acuerdo con algún broker del exterior, digamos, manejan carteras offshore. Viste que cuando tuvimos un Nasdaq voladísimo, creo que como 15% arriba, y después alguna corrección, pero viste que cuando pasa eso, el cliente que es más conservador te dice, ¿cómo no compré, no sé, las 7 magníficas? Pero después tiene estas cosas, ¿no? Tiene volatilidad, cómo están viendo la inteligencia artificial y la reacción de los clientes, que por ahí antiguamente, cuando éramos más jóvenes, Fabio, por ahí era más una cartera de afuera, era más, viste, conservadora, T-bills, y demás. Eso un poco cambió, ¿no? ¿Cómo está ahí tu cliente en WIN en este sentido? Sí, nosotros siempre nos enfocamos mucho más en el mercado local, que el expertise más grande que tenemos es aquí en el mercado local, y las carteras, lo que es cartera exterior, es una proporción relativamente baja. Nunca, y justamente no somos de, salvo que el cliente lo pida expresamente, no somos de cargarle mucho a cartera con este tipo de productos, porque entendemos justamente que tienen una volatilidad extrema. No hay muchos inversores que soporten tanta volatilidad. Entonces no generalmente es un porcentaje bajo de la cartera. Obviamente todas las nuevas tecnologías, claro que las vemos y las seguimos. Nos gustan más que los nombres propios de acciones. Generalmente somos más compradores de índices, de trackers, que de acciones puntualmente, porque es muy difícil, si uno quiere hacer un trabajo minucioso, seguir a muchas compañías americanas o internacionales con detalle de lo que ocurre en sus balances, en lo que es muy fino el mercado de cada país del mundo. Entonces sí seguimos muy preciso todo lo que es curvas locales, pesos, dólares, fija, variable, acciones, por sector, por nombre. Somos mucho más minuciosos en ese sentido que en lo global, siempre como arranque, digamos, del programa que estás haciendo vos. Primero vemos qué pasa en el mundo, obviamente, qué pasa en la región, qué pasa en emerging markets, qué pasa en la región, y después qué pasa en Argentina. Es un poco así el análisis, pero miramos más la macro mundial, que es lo que en definitiva nos va a terminar afectando a nosotros después hasta llegar a la micro nuestra, ¿sí? Sí. Y ahí, entonces, cuando vamos al plano local, digamos, ¿qué opinión te merece esto que pasó, no? Argentina viene haciendo un esfuerzo bastante importante en materia de acomodar todo lo que es la macro,
pero nos quedamos afuera de Somos Standalone, eso va a seguir así, en realidad era que iban a anunciar si lo iban a tratar o no, y bueno, el mercado había raleado un poquito en función a eso, y bueno, ahora nos quedamos afuera. ¿Cómo estás viendo el equity? Algunos dicen que va a lateralizar un tiempo más, después ya viene el año de elecciones. ¿Cómo estás viendo el lado puntualmente el equity argentino? Sí, ahí yo creo que el gobierno siempre en finanzas, en economía, uno tiene opciones y que cada opción significa tal vez optar por algo pero dejar algo de lado. Yo creo que el gobierno optó por no entrar en el índice sin relajamiento total de lo que es los movimientos de capitales, de cepo, porque seguramente, si nosotros, les voy a poner un caso inverso, ¿sí? Si Argentina hubiese salido standalone, hubiese subido mucho todos los activos financieros, cosa que es buena, y cualquier ministro de Economía o presidente querría, pero el problema no está en la entrada, sino en la salida. Recordemos en el último año de Macri, cuando los capitales entran masivamente, uno se pone contento, pero cuando salen masivamente te genera un desorden grande. Y Argentina todavía es un mercado muy chico, entonces yo creo que el gobierno optó por mantener el control en los flujos, sobre todo para el año que viene, ¿sí? Y no tener una brusca salida el año que viene, que sin duda lo hubiesen tenido porque es un año electoral. O sea, no importa cuán buenos hubiesen los números en la economía en el 2027, que si este año tenemos un ingreso fuerte de capitales en este sentido financiero, ¿no? O sea, no en la actividad real estoy hablando, que es otro punto. Y vamos a tener una salida importante sumado a la demanda tradicional de los años electorales, y eso siempre genera estrés, siempre. Tradicionalmente, como se decía habitualmente, los capitales golondrinas son lindos cuando entran, muy feos cuando salen, porque cuando salen todos juntos. Siempre todas las crisis que tuvimos han sido de puerta 12, ¿no? O sea, la aceleración de la salida es muy grande. El último, obviamente, evento que tuvimos fue con Macri y lo sufrimos y vimos lo que pasó. Entonces, yo creo que el gobierno optó por ir más despacito, dejar, obviamente, sobre la mesa una suba mayor de los activos financieros, sobre el equity. Pero yo creo que, en definitiva, el equity argentino todavía sigue habiendo mucho valor en muchos sectores. Si bien obviamente tenemos una representación limitada en que no están todos los sectores de la economía que uno quisiese en los índices, me parece que en la medida que la economía se siga normalizando, cosa que nosotros tenemos un view bastante positivo, seguimos con un view, digamos, positivo, y sobre todo que las acciones en términos relativos a los bonos han quedado retrasadas. Ustedes recuerden, históricamente, primero subían muy fuerte las acciones y después venía la suba de bonos. Diría desde el último año y medio, desde enero del 2025, que hubo una suba fuerte en enero de las acciones. Hay muchas acciones que ni siquiera han llegado a ese nivel, ¿sí? Y los bonos no paran de superar nuevos récords, digamos, todos los meses, ¿sí? Y el riesgo país está en mínimos. Entonces, si uno mira en términos relativos acciones versus bonos, claramente las acciones han quedado un poquito retrasadas, y en definitiva cuando hay valor en los balances de las compañías argentinas, a la larga el flujo en ese segmento se va a dar, van a haber inversiones, probablemente, como dijiste bien vos, la tendencia un poco, pero a la larga yo creo que van a retomar la senda alcista en el segundo semestre, y somos bastante positivos, siempre obviamente que no haya ningún evento en el mundo fuerte que las castigue, ¿no? Digo evento fuerte porque cuando uno ve, mismo en Estados Unidos, en las bajas de estos días de mercado, una cosa es lo que sucede en Nasdaq y otra cosa es lo que sucede con las acciones tradicionales americanas, ¿no? O sea, el mercado también en el mundo está muy, muy dispar, entonces yo creo que una baja en el Nasdaq de acciones tecnológicas, como decías hace un rato, de todas las nuevas tecnologías, la verdad que no tiene mucho que ver con lo que sucede en las acciones argentinas, que son todas empresas, más bien te diría, muy tradicionales.
que no tiene una correlación alta. Tal vez el día que baja mucho el Nasdaq, sí, le pegan un poco a las acciones, pero a la larga después se deberían despegar y retomar su curso normal en cuanto a los fundamentos que existen para cada empresa y para el país, ¿sí? Entonces, a veces vemos esas bajas bruscas que cuando bajan las acciones tecnológicas, nosotros vemos como oportunidades de compra en acciones locales que tienen muy buenos números, y sobre todo que si la economía sigue marchando en un buen curso, las posibilidades de mejorar resultados hacia adelante son importantes. Sí, coincido plenamente, porque el Nasdaq también arrastra hoy en día el S&P, porque muchas de las que están en el S&P en realidad son de las grandes del Nasdaq, y eso hace que capaz que los dos índices haya días que rinden negativo y no tiene nada que ver con lo que pasa en Argentina. De hecho, lo hemos visto, días de subas en Argentina, incluso en Brasil, con bajas en esos índices. Hay que seguir capaz que un poquito el Dow y el Russell ahí, pero bueno, metiéndonos en renta fija local, con estos impactos también internacionales que sabemos, bueno, ahí es tu fuerte, ¿no? Me imagino que te sale una sonrisa por estos días. Argentina se lo merece que reordenar su deuda de a poquito, un riesgo país más acorde a todo el esfuerzo que se viene haciendo. Repito, Argentina está haciendo, digamos, controlando una macro que se había desordenado de una manera significativa, y obviamente corriendo con los fantasmas de lo que no pudo ser algo bueno en la época de Macri, y hoy el gobierno obviamente arrastra eso, porque el mercado, decimos a veces que no tiene memoria, pero a veces sí. Así que en el término de renta fija, bueno, Argentina lo estabas un poco ahí anticipando, un riesgo país muy bajo. Quizás empecemos a ver si podemos rolear algo de deuda en el exterior. ¿Podemos bajar más? ¿Cómo ves el tema del riesgo país y los bonos soberanos en dólares? Sí, es un poco así, retomando un poco tu view, digamos que en esta introducción es exactamente así. Argentina ha hecho los deberes como probablemente nunca en la historia, y si bien ha comprimido mucho, todavía haciendo una comparación sencilla de la media de los países que son B-, todavía nos falta que una calificadora nos suba que es Moody's, que probablemente lo hará el mes que viene, la calificación. Pero si comparás Argentina con el promedio de los países de su calificación, todavía está como un poquito más de 100 puntos básicos arriba de eso. O sea, Argentina, para llegar a la media de los países B- de calificación de la deuda, todavía debería comprimir aproximadamente 100 puntos más. Obviamente eso no va a suceder en el corto plazo. Esto es un proceso, porque nos condena la historia de defolteadores seriales que tenemos. Pero sin embargo, si uno ve los números fríos de Argentina hoy, tiene unos números espectaculares, no solo por los resultados fiscales, sino por la carga de deuda en términos a PBI bien medida, ¿no? Neto de tenencias públicas. Realmente ha hecho un trabajo espectacular y está en una situación envidiable para que las cosas sigan bien y salgan bien, y sobre todo que los esfuerzos más importantes ya fueron hechos. O sea, si uno ve todo el ajuste fiscal y todo lo que hizo el gobierno hasta el momento, te diría que ya el trabajo lo tiene casi terminado. De ahora en adelante probablemente veamos la recaudación subiendo en términos reales, sobre todo producto de las ganancias, que ya algunos sectores que no repuntaban están empezando a dar la vuelta. Digamos, obviamente todos los segmentos exportadores van a seguir, subiendo a tasas muy altas, pero toda la parte de la economía, la normalización, digamos, de tasa de interés, que recordemos que desde fines de febrero ya tenemos una tasa de interés prácticamente tarifada en 20%, la tasa de un día, un poquito menos de 20%, con muy poca volatilidad, con tasas reales negativas. El salario, que obviamente desde las elecciones del año pasado hasta ahora había perdido terreno casi te diría todos los meses, ya pegó la vuelta el último mes en términos de ingresos reales de la gente, y probablemente eso siga hacia adelante. La inflación, que también había tenido, primero por la devaluación del año pasado,
que el pass-through finalmente siempre sea en Argentina, más lento, más rápido, pero siempre sucede, más eventos como de la carne, el petróleo, todo que fueron eventos, como dicen los gringos, one-off, digamos, a que suceden una vez, pero después no persisten. Las tarifas que también fueron reajustadas post elecciones, ya no vamos a tener aumentos significativos de tarifa. Entonces, si uno ve todo el contexto hacia adelante, el consumo, que obviamente es uno de los... El consumo también es cuando yo digo consumo y acaban de salir los datos del PBI ayer, dicen, no, pero pará, que es un poco lo que también obviamente a veces el gobierno lo marca, el consumo en realidad en el PBI del primer trimestre marcó un récord histórico. O sea, lo que es el consumo incluye muchas cosas, ¿no? O sea, hasta el consumo privado, sobre todo, que fue el que mejor performance tuvo dentro del PBI. Está el consumo privado, el consumo público, que todavía sigue perdiendo terreno. El consumo privado tiene muchas aristas, o sea, también irse de viajes al exterior, eso está dentro del consumo también privado, o no sé, si uno compra autos pero los autos no se fabrican acá y la venta de autos sube, eso también es una suba al consumo, pero no le impacta a la industria local. Entonces, obviamente, a veces cuando uno habla de consumo, el consumo global de la economía viene marcando trimestralmente buenos números y récord, la serie está en récord históricos. Obviamente, cuando uno habla de derrame, habla en derrame de sectores que nosotros, sobre todo aquí viviendo en Buenos Aires, está muy sesgado por lo que pasa en el conurbano, que obviamente claramente es todas las industrias, los segmentos del conurbano son los más golpeados en términos de actividad. No así todas las provincias, que hay provincias que está yendo muy bien, pero lo que digo es todo eso da para un cóctel de que la recaudación va a aumentar en términos reales los meses que vienen. Entonces todo el ajuste que estaba haciendo el gobierno en el gasto probablemente sea más laxo hacia adelante, porque le dé con mayores ingresos no ser tan restrictivo en el gasto público, con lo cual eso va a aportar más movimiento a la economía. Obviamente siempre manteniendo a rajatabla el superávit primario y financiero que está haciendo el gobierno. Eso va a hacer que, junto con muy buen management de deuda que están haciendo en estos meses, pensemos que, ayer estaba hablando con unos colegas, pensemos que de julio del año que viene hasta diciembre hay 0 vencimientos de deuda en pesos. Eso también es algo inédito. Realmente están haciendo están preparando el 2027 de una manera muy cautelosa, sabiendo que obviamente haciendo emisiones en pesos al 2028, 2029, probablemente el gobierno está pagando un poquito más de tasa, pero es un costo que está dispuesto a pagar con el objetivo de tener un 2027 tranquilo, y yo creo que por primera vez vamos a tener un año electoral, diría desde el punto de vista financiero, de los menos volátiles de la historia de elecciones presidenciales, porque se va a llegar con muy pocos vencimientos de deuda en pesos, con la deuda en dólares también con un buen colchón o un 2027 cerrado. Y cómo se está haciendo, bueno, lo que obviamente es de público conocimiento, los 5.000 millones que garantizados por bancos, organismos por internacionales, claro, que nos van a dar los bancos. ¿Qué título tiró, no, Ale? ¿Qué título tiró para el año que viene, Sí. Sí, yo creo en serio, o sea, probablemente me tilde de muy optimista, pero me parece que vamos a tener un 2027, insisto, de los más tranquilos años presidenciales. ¿Sí? Más allá de que la política sabemos que va a haber mucho ruido, que van a pasar las cosas de siempre desde el punto de vista de la política, desde el punto de la economía me parece que va a haber un colchón bastante bueno en muchos segmentos, que va a hacer que la volatilidad sea bastante baja. El riesgo país debería seguir comprimiendo. No me gustaría ver abajo de 400 puntos básicos Argentina en el corto plazo, y seguramente entre
350, 400 puntos, el gobierno yo creo va a tantear una emisión internacional, si bien obviamente, y es correcto, yo haría lo mismo, no te va a decir, no, estoy esperando el momento de emitir, porque si vos le decís al mercado, el mercado te espera y finalmente la compresión nunca va a venir, porque si sabes que va a haber una emisión de títulos grande, esperas a comprar la emisión y no te adelantás a comprar bonos, entonces no comprimiría el riesgo país. Entonces me parece que la estrategia del gobierno es decir, no voy a emitir, o también decir, bueno, voy a emitir a tasas que me parezcan razonables para los números de la macroeconomía que tengamos en la actualidad. También son dos caras de la misma moneda, y yo soy bastante optimista y me parece correcta esa estrategia. O sea, justamente vive Argentina, que tiene una generación de dólares nunca vista en la historia, con una compra de reservas récord también histórica hasta el momento, y que probablemente esa compra de dólares desde el año que viene también va a seguir siendo muy alta. Obviamente que va a aumentar mucho la demanda de dólares como en cualquier año electoral, pero lo que vas a tener el año que viene es una oferta de dólares nunca vista en términos históricos de Argentina. Entonces me parece que si bien desde el punto de vista de la demanda van a subir el monto de dólares que te demande el mercado, como la oferta de dólares va a ser muy fluida, vas a tener a raya la volatilidad cambiaria, que obviamente es uno de los preocupaciones más grandes que siempre tiene el argentino, y que después te genera desequilibrios en el resto de la economía, en la inflación, porque sube el dólar. Ahora en estos días que el dólar ha subido un poquito más de lo que estuvimos acostumbrados en el año, pensemos que el dólar ahora vale prácticamente lo mismo que en enero. O sea, la gente se olvida, donde sube 3% en un mes y están todos preocupados. Entonces lo que no tiene que suceder es que creo que el gobierno un poco busca eso, es que la volatilidad en el tipo de cambio sea alta, porque después eso se traslada en algún momento a precio. Entonces yo creo que el gobierno acompaña la suba esta del dólar, que es una suba mundial, ¿no? Recordemos que el dólar está en el máximo del último año y medio frente al resto de las monedas de países desarrollados. O sea, el DXY, que es el índice que mide el dólar relativo a las monedas más importantes del mundo, está en el máximo del último año y medio. Entonces, parte de la depresión del peso se ha dado en todas las monedas latinoamericanas y emergentes, no que es un tema puntual de Argentina. Me parece muy bien que Argentina acompañe ese movimiento, que el gobierno es consciente de eso. Entonces el gobierno acompaña la suba del tipo de cambio, le da un poco más de competitividad a la industria y a la economía, que también es bienvenido, sin generar zozobra ni desequilibrios fuertes, que es lo que no quiere el gobierno, y me parece bien de cara a las expectativas hacia adelante en la actividad. Fabio, muy interesante la radiografía que acabas de hacer acerca de qué es lo que esperan, digamos, para el año que viene. En función de todo esto que acabas de enunciar, ¿cómo espera una cartera de un inversor moderado a un mediano o a largo plazo, digamos, el advenimiento de todas estas normalizaciones, digamos, y de todas estas situaciones que acabas de describir? ¿Posicionados de qué manera? Sí, ahí un poco retomando lo que le dije, yo en este momento me parece que una cartera tendría acciones argentinas, porque si bien va a seguir habiendo volatilidad, me parece que hay valor, y como los números de la economía van a mejorar y los balances trimestrales van a mejorar de cara al año que viene, me parece que todavía hay más upside hoy en día hay más upside de suba de las acciones que de los bonos. Obviamente con productos es un producto más volátil, pero siempre tendría una parte de las acciones de acciones argentinas, sobre todo en sectores más retrasados. Obviamente, los obvios son obviamente petróleo, que han entrado a un nivel, digamos, obviamente de precios y de volatilidad mucho más baja, pero van a seguir dando buenos resultados, que ahí no hay tanto upside, pero sabes que tienes un flujo más seguro de dinero, digamos, con las vinculadas al petróleo. En construcción nos gusta mucho Loma, porque claramente la construcción es un sector rezagado, y que vemos que va a reactivar mucho, sobre todo con las concesiones de rutas y la construcción privada, digamos, la vemos recuperando. Bancos que también han sido golpeados producto de los datos de la mora, que también vemos que la mora, digamos, lo peor ya se vio, y que probablemente
de acá en adelante va a mejorar, en la medida también que ingrese el consumo de los asalariados se empiece a recuperar. El sistema financiero sigue teniendo un tamaño muy bajo respecto a la economía de cualquier país latinoamericano, con lo cual hay mucho potencial ahí en el segmento bancos, y probablemente todo lo que es relacionado a mercados BIMA y A3 también nos gustan esas acciones, ¿sí? Después, respecto a bonos, obviamente ya la suba, el trade de bonos se ha hecho algo mucho más de cobrar cupón y no tanto de suba de capital, pero todavía vemos bonos en la curva se empinó mucho, la parte corta está rindiendo poco, pero todavía hay bonos en la de 38, y los bonos tal vez AO28, que probablemente la semana que viene ya se cierre la emisión de AO28, AN29 y algo de AD30 también son los bonos, digamos, hard dollar que nos gustan. Y después nos gusta más en la curva de pesos, nos gusta más la tasa variable que la tasa fija, no porque no vemos que la inflación, digamos, claramente va a convergir, va a seguir bajando, pero la tasa de interés está muy baja en términos reales, con un repunte de la demanda de crédito y obviamente un poquito más de demanda de dólar. Vemos que la tasa tiene estos niveles, la tasa tiene más un piso que pueda seguir bajando. Si el gobierno va a tratar de que la tasa sea baja y con poca volatilidad, vemos que la demanda de crédito en pesos debería aumentar, con lo cual y ante cualquier evento la tasa variable está más protegido. En la tasa de pesos nos gusta sobre todo este precio de entrada, ahora que subió el dólar, de empezar a hacer algo de carry trade en estos niveles. Yo creo que el gobierno no va a dejar pasar el dólar arriba de 1.500 pesos, entonces nos gusta hacer un poquito a estos niveles de hacer algo de carry trade vendiendo algo de dólar y posicionándose en pesos. Bien ahí, bueno, pasa Fabio, se nos fue un poquito el tiempo, pero agradecidos siempre. Fabio, hemos compartido ahí marca en su momento, trabajar en el mismo grupo económico, en el mismo banco, así que mucho éxito también para Wind y bueno, tenerte acá cada tanto siempre es un privilegio, así que muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan un buen día. Muchas gracias. Igualmente. Gracias y bueno, Seba, hasta cada momento también. Estamos obviamente siempre con Sentido Económico aquí presente, todas las semanas. Chau, muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Chau. Chau. Sentido Económico.